volver a Entonces, vamos a iniciar en este curso. Yo les pido una disculpa también. Yo sí, la sesión pasada tenía ya una situación personal, familiar, y no podía estar. Por eso le pedí a la doctora que me permitiera iniciar el día de hoy. Pero bueno, con todas estas complicaciones, como que ya estaba yo pensando que a lo mejor otra vez se posponía. Pero qué bueno que están aquí. Vamos a iniciar. Les voy en este momento a compartir el programa de trabajo para que ustedes vean qué es lo que se tiene desarrollado a partir del programa que se define por la maestría. Con base en él, yo iré haciendo algunos pequeños cambios que de pronto piense desde un punto de vista que son necesarios para ir aglutinando toda esta propuesta de trabajo. Entonces, vamos con este que es, me parece que ya lo están viendo, que es el programa, que es planeación y diseño escolar. Como pueden ustedes apreciar, pues ya desde ahí tenemos algunos aspectos concretos de lo que es la planeación y el diseño escolar. Y bueno, lo que es el fin de aprendizaje o de formación nos dice que el estudiante diseñará una planeación escolar a partir de los elementos y la metodología que la sustentan para contar con un entender su importancia en la ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de lo que es el contenido temático, lo voy a manejar, de hecho lo voy a manejar así como está explícito, pero iré abundando en algunas otras cosas. Tenemos en un primer momento los principios de la planeación, que es lo que trabajaremos en esta primera sesión. Y haremos una sesión ya más de tipo práctico, sobre todo considerando el proceso de enseñanza-aprendizaje, que poco a poco les iré desglosando ciertas cosas. A partir de ello, la segunda sesión, pues ya trabajaremos algunas cuestiones sobre tipos de planeación y las dimensiones de la planeación y sus fases, que esta va a ser la segunda sesión. Una tercera, ya nos iremos hacia los procesos de planeación escolar y aquí sobre todo tendremos la clave de lo que se desarrolla como una planeación escolar, que ya es más de tipo institucional. Para la cuarta sesión, trabajaremos el proceso de elaborar una planeación exitosa, analizando diferentes formatos de planeación educativa, que desde el día de hoy empezaré a trabajar ciertas cosas. Y ya en la última sesión veremos los modelos de evaluación a partir de la evaluación en la planeación, que es básicamente con lo que cerraremos. Dentro de la metodología, pues por lo general lo que haremos en esta asignatura es yo les daré algunos elementos teóricos básicos, algunos ejemplos, y la idea es que vayamos haciendo ciertas planeaciones que nos permitan tallerear un poco todo lo que se trabaje. Y tiene que ver básicamente con ese sentido. Entonces, con ello daremos pie al trabajo. Bueno, antes de iniciar, me gustaría saber, en tu caso, Carolita, un poco conocer, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde trabajas? Para ver cómo podemos ir enfocando estos procesos de planeación y de esta manera ir avanzando. Y también, pues ya con nuestra compañera Rocío que se está integrando. Entonces, adelante, Car, si nos pudieras decir algunas generalidades de ti para que yo vaya un poco ya conociéndoles y también ir viendo cómo podemos ir a adecuar este programa a sus necesidades. Claro, bueno, yo soy María del Carmen Marañón Cruz. Llevo 17 años trabajando para el Medio superior. medio superior, pero hace 3 años hice el examen e ingresé para secundaria. Ah, Entonces estoy en las dos, en medio superior y en la SEP. excelente. Ujú, Entonces, podríamos, es media superior de un bachillerato, ¿verdad? ujú.
oficial, pudiéramos decir, no es Sí, universitario. no, Ah, bachillerato que sí. excelente. Entonces, bueno, en el caso tuyo, ¿verdad? Estás combinando dos tipos de planeación. ¿Es aquí en el Estado de México? Ajá, uno en el estado y otro en la Ciudad de México. Ah, ok. Ujú. Bueno, en el caso tuyo, pues estás combinando la planeación desde la nueva escuela mexicana en secundaria y bueno, y también en prepa. En Nada prepa más. también, sí. Sí, también ahorita en prepa, con todas las propuestas que se dieron a partir del acuerdo del 17, sí, fue el 17, si no recuerdo, 0822, también a ustedes les están pidiendo una forma de planeación diferente con base a lo que son los famosos, las progresiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí en básica le llaman procesos de desarrollo de aprendizaje y en bachillerato le están llamando progresiones de aprendizaje, ¿correcto? Sí, es correcto. De hecho, Ahora, sí. trabajaba para CONALEP y para Ujú. CONALEP la planeación pues es muy, muy extensa y trabajé ahí desde el modelo 2008. Ajá, A por cómo ha ido competencias. cambiando, ajá, ahorita que cambié ya de CONALEP, cambié a bachillerato y ahí en bachillerato pues efectivamente ya son puras progresiones. Unas progresiones, Y bien. Pues fíjate que eso me da pie en estos aspectos, en estos ejercicios que estaremos definiendo, a hacer un proceso de planeación. Nada más sácame de una duda. Yo he visto que aquí en el Estado de México, ahora con toda esta propuesta, les están pidiendo, inclusive les mandaron en un Excel, les están pidiendo que trabajen considerando las secuencias didácticas. Así se las están pidiendo, Car. ujú. Ah, ok. Y de hecho el formato, ahora sí que el formato nuevo yo lo empecé a trabajar a partir hace un semestre. Ujú. Y en este formato nuevo que empecé a trabajar, pues es totalmente diferente a lo que yo había estado trabajando. Y inclusive con esta parte de la nueva escuela mexicana, pues me decían, es que la progresión, pero por ejemplo, yo venía acostumbrada de que con Ale pues me daba mi programa de estudio, mi guía, y ya de ahí ya yo sacaba todo lo demás. Y ahorita en preparatoria, pues la progresión nada más me dice prácticamente el título, por así decirlo, y pues yo tengo que desarrollar todo lo demás, porque Sí. ni siquiera me da un temario, no me da una guía, nada. Ah, mira, Ujú, interesante. Pues fíjate que haremos los dos. En primer lugar, lo que haremos es planear, así como lo están haciendo en básica, y planear por proyectos y ujú, más aún por proyectos comunitarios, que esa va a ser la idea. Y después, en tu caso también, ahorita veremos con las demás compañeras si se agregan hoy o la próxima semana, trabajaremos también la propuesta de las famosas progresiones de ujú, aprendizaje que también pues son base para el desarrollo del trabajo. Una de las cosas, y que de una vez me adelanto un poco, porque vamos a encontrar ciertos choques. Yo les comentaré las formas de planeación y ya con ello, seguro estoy que iremos definiendo ciertos aspectos concretos. Pero sí, yo estoy cierto, ¿no? Y lo he comentado, perdón, en diferentes foros. Estoy cierto de que hay algunas problemáticas interesantes que de pronto no han hecho o no han tenido claridad respecto a cómo se debe planear. Por eso es que aquí estaré manejando ciertas perspectivas, porque también desde lo que es la planeación hay que dejar en claro que las perspectivas son diferentes. Y para el caso, por ejemplo, de educación básica, en secundaria les están pidiendo lo que es trabajar por proyectos a partir, por ejemplo, de una perspectiva comunitaria que desarrolle los cuatro campos formativos de manera multidisciplinar o interdisciplinar. Pero en el caso de lo que es la reforma a educación media superior, pues pienso que los volvieron a encuadrar
en los famosos secuencias didácticas. Hoy les hablaré un poco de las secuencias didácticas para que entendamos. Entonces puede ser, Car, y ahí yo te preparo un poquito previo a, me voy a curar un poco en salud también. Puede ser que a lo mejor algunas de las cosas que de pronto encuentres aquí, de pronto tú te des cuenta que son muy diferentes a lo que les están pidiendo. Pero lo importante es que yo te lo voy a sustentar precisamente con lo que sería el proceso de la teoría, que es donde quiero enclavar toda esta propuesta. ¿De acuerdo? Ese es básicamente lo que estaremos haciendo. No sé si tengas Sí. alguna duda, Carlos. No, sí, yo lo veía en los otros módulos, yo les comentaba a los profes, finalmente pues a mí me sirve porque yo soy profesionista, entonces ya, y soy profesionista, trabajé en el medio superior para CONALEP y es únicamente profesión, o sea, yo veía carreras técnicas únicamente, pero Ujú. ahorita ya que cambio para secundaria y que cambio para bachillerato, vuelve otra vez a cambiar todo y aquí otra vez ya vienen, este tecnicismos que sí de repente me quedo así de, ¿y ese cómo lo hago? ¿De Pero dónde salió? exactamente, y es así de aquí. Y sí le batallé en esta progresión que hice, porque lo peor de todo es de que uno entra a trabajar y no es así como que pues te explico y a ver, te voy a decir cómo le vas a hacer. Ahí está el formato, llénalo y me lo entregas. Entonces sí, precisamente el año pasado que entré, sí me quedaba así de, híjole, ¿y ahora cómo? Y Sí, repito, más porque yo venía pues ya de que tenía mi guía y mi programa de estudio, ya con eso los enlazaba. Pero aquí sí nada más fue así como que pues son tantas progresiones y yo de, y, sí. y luego, Y más que les piden que las cumplan, ¿no? En promedio son sí, como 13, 15 progresiones por, ahora le llaman como unidad académica curricular, UAC, UAC, ujú, ¿verdad? Sí, estoy en lo correcto. sí, 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 he trabajado varios cursos sobre ello, pero sí ha chocado porque, bueno, aunque la propuesta maneja ciertos aspectos aquí en el Estado de México, porque es lo que he visto, yo les digo, ¿no? Los amarraron mucho a ese diseño que hicieron de secuencias didácticas. Y hoy hablaremos un poquito de esa idea de las famosas secuencias didácticas porque fue un aspecto con el que se inició la planeación. Entonces ya iremos manejando. Trabajaremos algunos aspectos de planeación tradicional, algunos aspectos posterior a ello. Ahorita veremos nuestras compañeras que más nos pudieran manejar, pero trabajaremos también algunos aspectos sobre lo que es la nueva escuela mexicana y la planeación por proyectos. sí, Muy bien, pues sí. y bueno, y aquí pues te voy a insistir, así como bien lo dices, ¿no? Cualquier cosa que de pronto tengan en duda, que quieran a lo mejor que se pudiera trabajar más a profundidad, con todo gusto lo hacemos sin mayor problema. Ah, gracias. ¿Eh? Muy bien, pues gracias a ti. Vamos, bueno, y está aquí a nuestra compañera Rocío Martínez. Rocío, les estoy comentando con Cari, quisiera conocerles un poco más. A lo mejor escuchaste, quisiera saber dónde te encuentras, dónde trabajas, para ir un poco conociendo los aspectos que se puedan aterrizar de manera concreta en lo que ustedes hacen. Entonces, adelante, si nos puedes comentar algo, te lo agradeceré muchísimo. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. pues yo soy de Toluca, específicamente de Sinacantepec. Muy bien. Trabajo justamente en ICIMA, en el plantel de Bravo. Mm. Ahí estoy trabajando a nivel licenciatura. Estoy dando clases en la ingeniería de sistemas computacionales. Ah, muy bien. Pero la Eh, verdad, yo no llevo pues planeación ni nada de de la nueva escuela mexicana, pero pues digo, Siempre es trato, necesario conocer, ¿verdad? Y claro, también las exacto. formas de planeación en educación superior, que es de pronto donde vamos a ir manejando ciertas cosas. Sí, Buenísimo. exactamente. Entonces, pues digo, planeaciones sí he hecho porque hace como unos 4 años estuve trabajando de niñera
y justamente nos pedían planeaciones, ¿no? Digo, no es como las escuelas, ¿no? Pero sí, me pedían planeaciones de las actividades, con qué fin y todo eso, ¿no? Y el tiempo exactamente. Entonces, pues digo, tengo una idea de cómo son las planeaciones. Ujú. Excelente. Entonces ya nada más es afianzar algunos aspectos concretos y sobre ello estaremos avanzando. Muchísimas Gracias. gracias, Rocío. Bueno, Gracias. tenemos, gracias a ti, a la compañera Lisbeth, Damiana y a Esmeralda. No sé si quisieran participar. Lisbeth, no sé si alcanzaste a escuchar, les estoy pidiendo de favor si me dan algunas generalidades de ustedes, o sobre todo dónde se encuentran, dónde trabajan, qué están haciendo para que el curso lo pueda ir aterrizando con base a ello. Así es que adelante. Sí, claro, maestro. Yo trabajo en el estado de Puebla, nivel secundaria técnica, y soy del estado de Morelos, pero trabajo allá. Ujú, Sí, sí, manejamos la planeación, la fase 6 y de ujú. acuerdo a la nueva escuela mexicana. Bien, excelente. ¿Estás en una asignatura en específico? Sí, en historia. Ah, ok, muy bien. En el campo formativo que sería de lo Et- humano y lo comunitario. ajá, no, ética, naturaleza y Ah, sociedades. es cierto. Ética, naturaleza y Sí. sociedades. Cierto, cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya está aquí también nuestra compañera Esmeralda. No sé, Esmeralda, si tienes la oportunidad de participar, te lo agradeceríamos mucho. Buenas noches, profesor. Yo soy maestra, trabajo en una primaria en el Estado de México, en la zona de Ixtapaluca, pero Mm. soy del Estado de Morelos. Ah, bien. Actualmente me encuentro, dando el tercer grado de primaria. Ah, muy bien. En tu caso sería la fase 4, Sí, estoy en la ¿correcto? fase 4. Sí. Sí, maestro. Muy bien, pues bien, entonces ahí podemos unir mucho, pues lo de Car, Lisbeth y tú pues están en básica, entonces ahí podemos trabajar algunas cosas de manera general, que esa es la base, ¿no? Esa es la base. Uno de los aspectos que quiero considerar es también pues lo que todos ustedes trabajan directamente para que el curso o la asignatura les sea significativo y entiendan algunos aspectos de cómo se han venido manejando. Ya ahorita lo platicaré más a detalle, ¿sí? Y bueno, tenemos conectada a Magali. No sé si nos escuchas, Magali. Hola, doctor. Buenas noches. Sí, sí Buenas. lo escucho. Ah, bien. Escuché que se estaban presentando mis compañeros. Ándale. Entonces, si nos haces favor, te lo agradeceré muchísimo. Sí, doctor. Pues mi nombre es Magali. Trabajo en el Estado de México, igual doy cuarto grado y me encuentro en la fase 4 y soy del Estado de Morelos y de igual manera llevamos una planeación de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Bien, bueno, pues todo se va inclinando en este momento a básica, ¿no? A excepción de nuestra compañera Rocío, que ya está en el nivel superior y seguramente las formas son completamente diferentes, porque a nivel superior cambiaron y algunos todavía mantienen ciertos aspectos de lo que han sido las propuestas de reforma. Pues creo que con eso podemos ir avanzando y sobre todo pues que yo ya tengo una idea de cómo ir aterrizando ciertas cosas que como les decía les sean significativas y ustedes entiendan pues toda esta base de trabajo que de pronto se viene desprendiendo, ¿de acuerdo? Y pues yo les invito siempre, a mí me gusta que participen mucho porque a veces hay cosas que quizás las paso por alto, pero que para ustedes son significativas o hay cosas que de pronto yo quiero retomar y que a lo mejor quizá para ustedes dicen, bueno, creo que eso quizá no es lo que estamos buscando. O que si quieran resolver alguna duda, algunos aspectos concretos, con toda la confianza. En verdad, siéntanse con la confianza. La idea es que este curso ustedes tengan esa apertura importante de decir, tengo esta duda, esto me está sucediendo, y lo podemos hacer de dos formas. Una sería, pueden, si yo estoy exponiendo, ¿verdad? Que por lo general voy haciendo algunas exposiciones, una sería que levanten la mano y les doy la palabra. O la otra, pueden escribir en el chat.
pueden escribir en el chat y yo ya les puedo ahí hacer alguna acotación o algún proceso de clarificación sobre lo que ustedes estén preguntando. Pero de veras, siéntanse con toda la confianza para poder preguntar o comunicar algún aspecto. ¿Sí? Ese es básicamente lo que estaremos haciendo. Pues bien, vamos entonces a iniciar. Me da gusto, bueno, a quienes se van incorporando, tuvimos algunos problemas técnicos. Y por esa razón, no sé, sucedió algo con ICIMA, que al menos la liga que nos habían ya definido, no lograba uno conectarse, no la abrían. Y ya no me sucedió el día de ayer también, pero el día de ayer sí con el grupo que estoy trabajando, bueno, que voy a trabajar porque no he iniciado, ahí sí les dijeron que mejor posponíamos la clase. Y yo tenía temor porque la ocasión pasada, el viernes pasado, ahí sí les pido disculpas porque fue una situación personal que ya tenía planeada desde hace como medio año y tuve que salir de la ciudad de Toluca. Yo me encuentro en la ciudad de Toluca también. Es una disculpa, vamos, ya me pondré de acuerdo con ustedes, con la anuencia de la doctora Lilian, para ver cómo la recuperamos esa clase. Si ver si abrimos otra sesión o ver, ya les iré definiendo la próxima, cómo la hacemos. Pero hoy sí ya pudimos conectarnos. También así, me parece que todavía estaba nuestra compañera Carmen, comentamos con la doctora Lilian. Ustedes, por cuestiones también, pues estoy seguro que tienen ya su planeación de su tarde-noche. Cerraremos la sesión a las 9 de la noche y ustedes puedan desconectarse. Yo me quedaré para que la clase sea tomada en cuenta y cerraré la sesión en la plataforma hasta las 10 de la noche, ¿sí? Pero el día de hoy solamente trabajaremos así como que en la idea de 7 a 9 en lo informal, aunque se respetarán las 3 horas de trabajo. Y ya la próxima semana, miren, cosa interesante, yo hace como 20 días acabo de cancelar mi Zoom y porque ya no lo estaba utilizando de vez en cuando para una asesoría, entonces pagaba y ya no lo utilizaba. En caso de que se vuelva a presentar el problema, pues yo creo que lo que voy a hacer es volver a tener Zoom para que yo ya les envíe la liga. Pero el próximo viernes, que tenemos la siguiente sesión, procuraré desde temprano ponernos bien de acuerdo para que no dejemos pasar más minutos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Y pues bien, vamos entonces a iniciar. Miren, mis sesiones, por lo general, y lo comentábamos hace un ratito, pero para quienes se van incorporando, mis sesiones por lo general las manejo en una clase expositiva, rescatando aspectos teóricos, pero después las aterrizo en cuestiones prácticas. Entonces, para este día, lo que tengo planeado es con ustedes definir algunos aspectos generales de la planeación. Ya después les haré llegar a ciertos documentos. De hecho, tengo por ahí un librito que no he podido terminar de escribir, ya tengo como 2 años con él, sobre lo que es la planeación didáctica. Pero ya después les haré llegar ciertas cosas en el sentido de que entendamos por qué esta idea de planeación y por qué surge, desde dónde surge. Ahorita veremos generalidades. Y quiero aterrizar esta sesión, aunque se va a cortar, por eso voy a ir eliminando algunas cosas con que hagamos un ejercicio de planeación muy concretito, que ya les explicaré a qué se refiere. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar exponiendo ciertas cosas y en el proceso iré haciendo también algunos aspectos, podríamos decir, este, de espacios para comentar, para preguntar y ya posteriormente haremos los ejercicios. Entonces, sobre ello vamos a empezar. Bien, vamos entonces, voy a proyectar nuevamente cualquier duda, cualquier cosa me dicen. A ver, me parece que ya están viendo mi presentación, ¿sí? Voy a ver, y avanza, ¿sí cambia? Muchísimas gracias, Caro, porque Sí, luego me inicio y resulta que no cambió. Bueno, lo denominé en este momento la planeación didáctica, que es de donde quiero partir.
y estaré haciendo un recuento histórico y después ya veremos cómo llegó el trabajo al proceso ya didáctico y cómo se inició la planeación en un ámbito didáctico y también cómo llegó aquí a México, ¿verdad? Cómo llegó aquí a México y en la próxima sesión ya exploraremos algunos aspectos más amplios de la actualidad. Por ejemplo, en básica ya lo decíamos, planear por proyectos, en media superior, lo que se tiene planear por progresiones de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los aspectos que estaremos manejando. Vamos entonces a ello. Un primer aspecto que es desde donde se piensa que tenemos como base la idea de planear, se rescata hace 400 años, que es cuando se ha detectado, al menos en los estudios que se han hecho, que se maneja ya un sentido de planear. Y lo encontramos en este texto que para muchos de nosotros como docentes es un texto básico que todos debemos conocer, que se llama la Didáctica Magna de Comenio. Juan Amós Comenio o Komensky, como era su apellido original. Entonces, en este texto, en lo que es el capítulo 19, versículo 33 del año de 1632, Comenio nos dice, conviene que todo esté preparado de antemano, hablando del trabajo que se hace con los alumnos. Entonces, desde el siglo XVII, Comenio nos decía, hay que preparar lo que vamos a hacer con los estudiantes. Por eso decía, es una especie de planear un proceso de programación a futuro para que sea menor el peligro de errar y mayor el tiempo consagrado en la enseñanza. Y ahí precisamente Comenio nos maneja el sentido de que para que podamos lograr, ahora ya en términos nuevos, ¿verdad? Una mayor eficiencia y eficacia en el trabajo de aula, conviene prepararse planeando lo que se va a realizar y de esta manera se tenga éxito en lo que se pretende. Es ahí donde he estado rescatando de manera concreta los primeros albores de lo que es la planeación didáctica. Desde Comenio, ya les decía, el año 1632, casi 400 años atrás. Y así se manejó. Así se manejó, estamos en la modernidad, pero a final de cuentas, todavía esto nada más se manejaba para los ámbitos de desarrollo o de trabajo relacionados con lo que hacían los monjes en los monasterios, trabajando sobre todo el desarrollo de lo que era el estudio de la Biblia, pero después se vino desarrollando un proceso diferente y a final de cuentas se empezó a manejar la idea de que la planeación era una de las grandes habilidades de cualquiera que se dedicara a la docencia. De manera concreta, si alguien iba a enseñar algo, debería planearlo. Por ello es que se consideró como dentro una de las tres grandes habilidades de todo aquel que enseña. Saber planear, saber ejecutar o llevar a cabo la enseñanza y saber evaluar, que se convirtieron durante casi 2 siglos como la triada de lo que es el trabajo docente: planear, desarrollar y evaluar. Y sobre todo en el siglo XX se constituyó como la base del trabajo de los docentes, pero que no era básicamente algo que propio del siglo XX. Venía constituido, ya lo vimos, desde el siglo XVII, pero también y de manera específica
en el siglo XVIII, cuando nace formalmente la idea de las escuelas normales. Y ahí en las escuelas normales, sobre todo en lo que ahora es Alemania, en las escuelas normales, que es donde nacen, en la región de Alemania, el norte de Alemania actual, se empieza a manejar la idea de que aquellos que se están formando para ser futuros docentes deben fortalecer su dominio y habilidad en la planeación. Por eso es que se empieza a manejar la idea de la ciencia pedagógica, es decir, que tuviera fundamentos teóricos y prácticos para poder planear. Y es precisamente en lo que se conoce como las famosas Normalschule, que serían escuelas normales, traducidos del alemán al español, y la famosa Didaktik, que ya la vimos con Comenio, que tuvo mucha influencia, otro autor, bueno, y aquí los tengo, Racket, ¿no? Son precisamente en las escuelas normales donde se retoman estas ideas, tanto de Wolfgang Racket, de Johann Henry Astel y de Jan Amos Komensky, o Comenio, como lo conocemos, quienes promovían el sentido de que era necesario que hubiera un manejo de habilidad o arte desde la planeación para poder trabajar los procesos educativos. Racket, que era un pedagogo famoso, decía, lo importante es que haya ciencia y arte en la enseñanza y que de ahí se definan los métodos de instrucción. La idea de instruction, que más adelante fue manejada como proceso de enseñanza, aunque en muchos aspectos se sigue manejando la esencia de instrucción. Alsted, que era otro de los grandes pedagogos, nos decía, un maestro debe definir su proceso de trabajo, así como un marinero lo hace con su carta náutica, para que tenga idea de hacia dónde va a llegar y cómo puede llegar a ese punto. Y este es el sentido concreto de trabajo, como lo que es la planeación, y fue una idea, esta idea sobre todo de Astel, dominó durante casi siglo y medio. El maestro, así como el marinero, debe tener una ruta para llegar a donde pretende. Entonces, si yo quiero lograr esto con los estudiantes, debo trazar previamente la ruta. Así como el marinero en su carta náutica va definiendo qué lugares o en qué dirección se va a orientar. Y esa es básicamente la esencia de la planeación. Y bueno, pues ya lo veíamos también con Comenio. Él manejaba una frase de artificium docensi que era básicamente relacionado con la habilidad o arte de enseñar. Y en esta habilidad o arte de enseñar planteaba lo que ya manejé en la primera diapositiva. El hecho de que el maestro debería tener ya preparado lo que iba a trabajar. Y esos son los grandes antecedentes del siglo XVI, del siglo XVII, de lo que es la planeación. Después ya le llamaron planeación didáctica. Algunos le llamaron, por ejemplo, a partir de Comenio, le llamaron la planeación docente, ¿verdad? O ya después tomó otros rumbos, algunos le llaman la planeación de la instrucción, la planeación del trabajo docente, etcétera, etcétera. En términos concretos, desde la perspectiva alemana, sería planeación didáctica. Y ahorita veremos algunos aspectos más. Ahora, todas estas ideas empezaron a sistematizarse porque antes, pues bueno, no era como hoy, ¿verdad? Antes, pues eran escritos que estaban
por todos lados, propuestas de algunos que se dedicaban a escribir de manera concreta sus experiencias y sus reflexiones, pero todo esto se aglutina cuando se llega a lo que es el inicio de las escuelas normales. Y aunque hay algunas propuestas de que cuál fue la primera normal, cuál fue la segunda, etcétera, si nacieron en Francia, si nacieron en Alemania, la mayoría, lo que es ahora la Alemania, la mayoría ha coincidido que las escuelas normales nacieron en lo que es la región de Silesia, que ya les decía, es lo que ahora es al norte de Alemania, en donde en 1763 este autor, Bernhard Henry Overbeck, estableció por indicaciones de Federico el Grande la primera escuela normal, que había retomado su esencia de algunas escuelas que le llamaban seminarios de maestros en Francia, pero ellos no le llamaban escuelas normales propiamente. Es en Alemania donde surge la Normalschule, ¿sí? Y ya en 1783, en Münster, se funda la escuela normal más reconocida, no solamente por ser un seminario. Recuerden que la idea de seminario tiene que ver como el semillero de ideas, sino sobre todo porque potenciaba la aplicación práctica, es decir, no solamente era teoría, sino sobre todo potenciar la aplicación práctica. Y estas escuelas normales, ya en Münster, surgieron básicamente en el siglo XVIII, perdón, con la idea siguiente, y aquí es donde entra un aspecto fundamental relacionado con la planeación. El sentido de que en aquellos entonces, siglo XVIII, por lo general, quienes eran maestros, sobre todo, no tenían una formación para ello. Con que simplemente supieran leer y escribir, casi eso les daba la autorización de ser maestros. Y entonces autores como Johann Ixtlan Felberger, Fernand Henry Overbeck, empiezan a manejar la idea de que es necesario para ser maestros prepararse. ¿En qué se iban a preparar? En algo muy interesante, en la norma metodológica. En la norma metodológica. De ahí surgió la idea de escuela normal, porque la escuela normal eran instituciones modelo que defendían y sobre todo desarrollaban la norma metodológica de la enseñanza. Por eso se llaman normales, porque en ellas se encuentra y se socializa las normas, no como reglas, no como reglas, que a veces es así como que el primer, podríamos decir, el primer significado que nos lleva como norma, sino simplemente atendiendo lo que son las indicaciones concretas de trabajo metodológico. Y dentro de estas indicaciones metodológicas o normas para la enseñanza, una de las principales era la planeación. Entonces, en las escuelas normales, y todavía en la actualidad así se sigue manejando, se dedica mucho tiempo a la planeación del trabajo docente. Entonces, la misión que tenían las escuelas normales en sus inicios, y todavía se rescata mucho de ello, es enseñar el método. Y dentro del método precisamente está el proceso metodológico de planear, junto con la didáctica y la pedagogía
para poder impactar de manera importante en las famosas escuelas primarias, lo que se le conoce en Alemania como la Volksschulen, las escuelas del pueblo, que ya después se tradujeron como escuelas primarias. Y ahí es precisamente en las escuelas normales donde se empieza a rescatar la esencia de desarrollar en los futuros docentes la habilidad de planear, la habilidad de planear, es decir, de preparar previamente, ¿verdad? Implica eso, previamente, preparar lo que voy a hacer. Y vaya, quienes nos formamos como docentes, todavía yo que me formé allá en los años 80, nos decían, y yo recuerdo que mis maestras de didáctica precisamente decían eso. Esta es una de las grandes habilidades que tienes que desarrollar como docente. Y entonces siempre nos decían, atendiendo a Comenio, mínimamente, ¿verdad? Mínimamente ustedes le deben dedicar de 1 o 2 horas diarias a preparar, es decir, a planear qué es lo que van a hacer al siguiente día. Y siempre nos los dejaban claro. Su trabajo como docentes no termina, no sea a la 1 de la tarde que salen o a las 2 de la tarde que salen de la escuela, porque en las tardes el proceso de trabajo sigue y sobre todo en 2 aspectos: planear y en algunos casos evaluar productos que los estudiantes hayan tenido. Lamentablemente eso se ha venido olvidando porque ya la didáctica poco a poco se ha desvanecido en muchas escuelas normales o instituciones que preparan para la docencia. Pero ahí está la esencia, el hecho de que la planeación, y por eso en esta maestría se retoma esta idea, sea una de las grandes habilidades que deba fortalecerse en los docentes o en los futuros docentes. A partir de estos primeros antecedentes, entonces tenemos pues toda esta nueva propuesta que se empieza a sistematizar. Y es precisamente en el siglo XVIII, inicios del siglo XIX, sobre todo, cuando hay un autor muy importante que empieza, ¿verdad? Que empieza a definir este proceso de trabajo, de planeación en lo que es el desarrollo de lo que implicaría la didáctica. Y nos referimos a Johann Friedrich Herbart, un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán, que es considerado el padre de la pedagogía moderna. Hay algunos otros autores y a veces por regiones, ¿verdad? En Francia, Pestalozzi, por ejemplo, tuvo una gran influencia, el mismo Rousseau, pero en Alemania, y ahorita les diré por qué es importante, en Alemania se le considera como el padre de la pedagogía moderna, sobre todo porque él empieza a enlazar el proceso de lo que es la filosofía con la pedagogía y su desarrollo sistemático que influye, y por eso es importante Johann Friedrich Herbart, porque influyó de manera decisiva en muchos pedagogos del siglo XIX y del siglo XX, más allá de Alemania. Sobre todo, y al ratito voy a ir sobre esto, sobre todo en los estadounidenses y en muchos mexicanos. Muchos mexicanos que aunque no se formaron directamente con él, se formaron con alumnos o con las ideas de Herbart en Alemania, muchos pedagogos mexicanos. Entonces, lo importante de Herbart, perdón, era sobre todo que empezó a manejar la idea de que la educación debería ser vista como una ciencia y propuso que debería fundamentarse
en principios, en principios científicos, no solo en intuiciones o prácticas empíricas, sino sobre todo en principios científicos validados teórica y prácticamente. Y para ello era necesario vincular la psicología con la ética y la educación. Entonces, básicamente son las propuestas de Herbart. ¿Por qué es importante Herbart? Porque él, dentro de sus grandes frases, en esto que fueron sus famosas conferencias para los pedagogos o de pedagogía, él decía, hay que educar mediante la enseñanza o hay que desarrollar una enseñanza educativa, que aquí lo tenemos en alemán. Y dentro de este proceso, algo importante que él manejó fue el desarrollo de una teoría científica sobre lo que es la enseñanza. Esa es la clave importante. Y por eso él se rescata como base. Y aquí está precisamente el sentido que él manejaba. Primero dice, el estudiante aprende a aplicar los conocimientos adquiridos en el aula para los procesos de toma de decisiones concretas en su vida. Por ello es que desde la Gestalt, el todo es entendido por sus partes, es necesario trabajar con unidades de enseñanza. A lo mejor ahora ustedes podrán entender por qué muchos programas vienen definidos por unidades o por bloques, que es una propuesta del mismo Herbart. Y esas se deben descomponer en lecciones, es decir, un currículum se divide en unidades de enseñanza y estas a la vez se componen en lecciones, que fue el término que más se conoció, o en unidades de enseñanza. Estas son unidades de conocimiento que después se traducen en lecciones. Y aquí viene lo más importante de por qué estoy rescatando a Herbart. Porque él propuso que para las famosas lecciones o los procesos de enseñanza se llevara a cabo un proceso metodológico muy interesante, que está aquí en su idioma original, que era básicamente el proceso de trabajo de las lecciones o de las clases. En alemán, él decía, hay que partir de un análisis, hay que sintetizar, hay que asociar, hay que desarrollar el sistema de trabajo y entonces poner en práctica el método. Esto, ¿verdad? Esto fue traducido por algunos autores norteamericanos y le llamaron preparación al proceso de análisis. Al proceso de síntesis le llamaron presentación. ¿Sí? Al proceso de asociación, básicamente lo siguen manteniendo y le llaman comparación y abstracción. Al proceso de sistema le denominan generalización y al proceso de método le denominan aplicación. Con otros nombres, pero que encerraban la esencia. Por ejemplo, preparación era el primer paso cuando uno enseñaba con estas propuestas. ¿Qué se hacía en preparación? Activar el conocimiento mediante alguna pregunta, mediante la presentación de algo de acuerdo al tema, para que los estudiantes se centraran en lo que se pretendía. Ya que lograbas la preparación, entonces ahora venía la presentación y aquí lo que hacías era introducir
el tema nuevo. Aquí los preparabas, activando un poco lo que ellos ya sabían, que después fue retomado por el constructivismo. Aquí les presentabas ya el tema nuevo y entonces se aplicaba la otra parte de Herbart, asociación, que era relacionar lo que ellos ya conocían con lo nuevo y daba como resultado precisamente esto, ¿sí? Relacionar esto. Y ya que relacionaste lo nuevo con lo viejo, lo asociaste, ahora era necesario generalizar, obteniendo los principios más importantes, es decir, lo más importante del tema, que a veces le llamábamos nosotros y que aquí en México se retomó como el resumir lo más importante, el resumir lo más importante. Y el último paso era la aplicación. Todo esto que ya aprendieron y que ya inclusive sintetizaron en un resumen, podríamos decir, concreto, ahora hay que aplicarlo en situaciones cotidianas. A veces esta parte algunos lo redujeron a hacer ejercicios. Ya te enseñé esto, a ver, ahora demuéstrame que lo aprendiste y te voy a poner un ejercicio. Por ejemplo, les pongo algo muy práctico. Ya te enseñé a hacer sumas. Ahora te voy a poner algunos ejercicios de sumas. Y ese era el proceso de una lección. El proceso de una lección. Pero lo más importante en Herbart, que él lo que hacía era que estos 5 pasos, uno los debería preparar antes de llegar a las aulas, haciendo un proceso de planeación. Entonces, por ejemplo, definía qué vas a hacer, o bueno, la pregunta era, ¿qué vas a hacer en la fase de preparación? Bueno, pues les voy a presentar a los alumnos un problema, o les voy a hacer algunas preguntas, o les voy a presentar una imagen. Bueno, ¿qué vas a hacer en el proceso de presentación? Y entonces ya uno definía. Pues ahora les diré que con base en lo que les presenté, vamos a relacionar el conocimiento nuevo. ¿Qué vas a hacer en la fase de asociación o de comparación? Bueno, pues ahora reuniré lo que ellos ya sabían con lo que se conocía haciendo estos ejercicios. Igual en el de generalización, ¿cómo vas a resumir? Los voy a poner a que hagan un resumen o yo les voy a dictar para que rescaten en su cuaderno lo más importante de la clase. Y al final en aplicación les voy a poner algunos ejercicios o les voy a poner que hagan un mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la esencia de planeación del siglo XIX y principios del siglo XX, que todavía muchos conservan. Bueno, ahora ya es más complicado y más con las reformas, pero todavía muchos conservan. Pero lo importante era, Herbart proponía que todo este proceso, así como Comenio lo había manejado, era necesario definirlo previamente. Y a nosotros, les digo, como maestros nos decían, tú tienes que hacer esto una tarde, al menos una tarde antes, allá en los años 80, principios de los 90. Luego ya nos dijeron, bueno, no, pues se llegó el famoso semanario a principios de pues, en la primera mitad de los años 90, y nos decían, bueno, ahora ya planea los fines de semana, todo lo que vas a trabajar la próxima semana. E inclusive hubo momentos en que nos daban a casi la mitad del viernes, dejábamos ir a los chicos después del recreo y nos decían, bueno, esta hora y media, dedícate a planear lo que vas a trabajar la próxima semana en tu semanario.
pero atendiendo estas fases, ¿sí? Que ahorita veremos cómo se reconvierten. Entonces es ahí donde nace el primer proceso sistemático y científico, porque era lo que defendía Herbert, de planeación, de planeación. Hubo ya después algunas propuestas, sobre todo porque esto de Herbert, fíjense, Herbert tuvo una gran influencia importante en lo que fue el trabajo de desarrollo educativo en América, tanto en Francia, en algunos otros países del continente europeo, pero sobre todo en América, en el continente americano. Y entre ellos influyó muchísimo en pedagogos estadounidenses y sobre todo en pedagogos mexicanos. Dentro de ellos, ¿verdad? Ahorita veremos algunos, pero por ejemplo, en grandes pedagogos mexicanos como Justo Sierra, que precisamente se formó en Alemania con todas estas ideas. Gabino Barreda, él se formó más en Francia, pero tenía ciertos aspectos de los alemanes. Ignacio Ramírez, el famoso nigromante, que también se formó en Alemania. Ignacio Manuel Altamirano, Jaime Torres Bodet, o sea, todos, Moisés Sáenz también, el otro que quiero, Rafael Ramírez, no, Rafael Ramírez se formó ya en Estados Unidos, pero hay otro que ahorita se me olvida, que de pronto fueron Enrique Rebsamen, que se formó también en Alemania con estas ideas. En Estados Unidos, también muchos grandes autores, el coronel Parker, y sobre todo John Dewey, que se forman en Alemania con estas ideas y las traen a Estados Unidos, y aquí los grandes pedagogos mexicanos las ponen en práctica en México. Y surgieron algunas otras propuestas. Algunos respetaron estos procesos, estos 5 pasos. Algunos le fueron agregando. Ya para hacer una planeación respetando esos 5 pasos, pusieron el tema, la introducción, la presentación, la explicación, el resumen, el cuestionario, el repaso, ejercicios y tareas. Que se dan cuenta es básicamente esto, los 5 pasos contenidos de Herbert. Tienes que enseñar un tema. Bueno, introdúcelo, preséntalo, explícalo. Este es parte del mismo proceso. Ahora resume lo más importante. Ahora ponles un cuestionario, por lo general, para ver qué entendieron, o ejercicios. Después, de acuerdo a los resultados del cuestionario, repasa aquello que de pronto pudo haber quedado mal o no se entendió o los alumnos lo hicieron mal. Vuelve a repasar y después de ello ejercita y deja tarea para que ellos sigan ejercitando. Recuerden que aquí estábamos dentro de lo que era la teoría de las habilidades mentales. Una teoría muy demandada en Estados Unidos, que proponía que entre más se repitiera, era posible memorizar. Y si se memorizaba, se lograba el aprendizaje. Por eso es que por lo general los ejercicios y tarea era estar repitiendo y repitiendo. Ya te enseñé la suma, aunque aquí te hicimos algunos ejercicios en la clase. Bueno, te voy a dejar 10 ejercicios de suma. Ya te enseñé a escribir, ahora te voy a dejar las famosas planas. A lo mejor ustedes no se acuerdan, ¿verdad? Pero las famosas planas que nos dejaban, en las cuales no sé, te enseñaban
no sé, algún aspecto de escritura y tenía uno que hacer 5 planas sobre esto y llenábamos cuadernos, porque era la teoría de las facultades mentales que nos decía, entre más repitas, más vas a memorizar y cuando memorizas, logras el aprendizaje. Por eso estas tareas siguen todavía siendo base en el trabajo de muchos docentes. Te enseñamos esto, aprendiste esto, lo vas a tener que estar reforzando por las tardes en tu casa. Y esto fue la primera propuesta de planeación surgida. A principios, recuerden, Herbart, en lo que fue el siglo XIX. Siglo XX, cuando ya se trasladan a Estados Unidos, lo que es básicamente la propuesta de planeación. Entonces, con este proceso de enseñanza, uno tenía que planearlo previamente, hacer nuestro famoso plan de clase o de lección. Herbart lo manejaba como plan de lección. En Estados Unidos se llamó plan de instrucción. En México le llamábamos, ya hace 100 años más o menos, se le llamó plan de clase, que no era otra cosa más que tú desglosaras qué ibas a hacer en cada uno de estos aspectos, qué es lo que ibas a hacer. Y entonces lo ponías por escrito, de manera concreta. Ese era el sentido de la planeación. Y aquí nace una propuesta muy interesante. Primero con este librito, que bueno, se me quedó acá, pero lo voy a rescatar. Todas estas ideas son socializadas por John Dewey y por el coronel Parker. Primero el coronel Parker, que fue el que, podríamos decir, fue maestro de John Dewey. El coronel Parker, precisamente Franklin Parker fue un coronel del ejército, era maestro. Él era maestro, pero en la Guerra Civil de Estados Unidos era maestro rural, se enrola siendo muy jovencito, aunque ejercía como maestro, se enroló en uno de los bandos de la Guerra Civil de Estados Unidos y llegó a adquirir el grado de coronel. Termina la guerra y él vuelve a su oficio de ser maestro, pero se va a estudiar un tiempo a Alemania, que es donde conoce toda la propuesta de Herbart. La trae y la pone en práctica en algunas escuelas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, John Dewey es su alumno en algunos cursos que él impartía y también John Dewey va a estudiar Alemania un tiempo. Regresa a Estados Unidos y también aplica todas estas propuestas. Estamos hablando del cierre del siglo XIX, perdón, inicios del siglo XX. Y a eso se le llamó la nueva escuela americana, a las propuestas de John Dewey y del coronel Parker. Algunos las conocen más como la educación progresiva, pero a final de cuentas se identificó de una manera importante y dio pie a muchas propuestas. Para las colegas que trabajan en básica, el método de proyectos, el método de problemas o aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en la indagación, aprendizaje basado en servicio o aprendizaje-servicio, tienen sus raíces en esta nueva escuela o escuela progresista de John Dewey y del coronel Parker. Acabo de publicar un librito, al final se los muestro por si se interesan en él, sobre las metodologías sociocríticas. Y precisamente ahí rescato cómo estas 4 metodologías, que en un primer momento no eran sociocríticas, eran metodologías basadas en problemas. Estas 4, cómo surgen con toda esta propuesta que había traído
el coronel Parker y John Dewey de Harvard, de allá de Alemania. Y cómo se vuelven a revivir casi 110, 120 años después. Entonces ahí está la base, que de pronto también la próxima semana estaré explayando algunas cuestiones. Pero esa es la esencia. Y entonces se empieza a manejar la idea de que todo docente debería planear. Y hay un autor, estamos hablando, ya nos ubicamos en el siglo XX, los primeros años del siglo XX. En 1918, se publica este libro que se llama El Currículum de John Franklin Bobbitt, que habla precisamente del diseño de una propuesta curricular. Antes no había propuestas curriculares. Había, pero muy, podríamos decir, por todos lados, ¿no? Pero no había nada sistemático, así como nosotros lo conocemos ahora, un plan de estudios. Antes le llamaban silabarios, pero se empieza a manejar la idea del currículum, donde este autor, Franklin Bobbitt, empieza a manejar la idea de que para lograr un proceso sistemático importante y que impactara en el aprendizaje de los estudiantes, era necesario sistematizar aquello que deberían aprender por ciertos grados, Porque antes, desde la teoría de las facultades mentales, lo único que se hacía era trabajar con los famosos libros de texto que les llamaban primers y en algunos casos las cartillas o los silabarios, eran las 4 formas como se les llamaba, donde el alumno lo único que tenía que hacer era ver qué había en el libro de texto, lo repasaba con su maestra o maestro, se lo memorizaba y entonces ya era posible decir que aprendió. Pero aquí no, ya en 1918 esa propuesta de todo el siglo XIX, decía John Franklin Bobbitt, era necesario sistematizar ya para cada año qué es lo que debe estudiarse y qué deben aprender los estudiantes. Y ahí nació hace casi 107 años la idea de propuestas curriculares concretas. ¿Qué implicaba ello? Decía Franklin Bobbitt. Implica que una vez definido lo que el estudiante de cierto grado escolar va a aprender, el maestro planee. Ya hay una analogía, no la tengo en esta presentación, la próxima semana se las voy a mostrar en lo que sigue. Decía Franklin Bobbitt, así como un ingeniero que quiere construir una vía de tren en cierta montaña, debe estudiar las condiciones de la montaña, todos los elementos que conlleva para poder construir esa vía. El maestro debe estudiar y planear lo que va a enseñar en sus clases. Y surge nuevamente la idea de planeación con Franklin Bobbitt. Solamente, y aquí hay un cambio importante que quiero que entiendan, solamente que lo que hace Franklin Bobbitt, y ahorita veremos otro autor, y su amigo Warren Charters, es que dejan de lado un poco, no lo dejan completamente, pero sí un poco, las propuestas del coronel Parker y las propuestas de John Dewey. Y toman como base de la planeación a un autor que ya proliferaba mucho, que se llamaba Freddie Taylor. Vean este cambio. Atención con lo que les voy a decir. Bobbitt, que se conoce como el padre del currículum moderno, y su amigo Warren Charters, dejaron la situación pedagógica del coronel Parker y de John Dewey y tomaron como base de la planeación a Frederick Taylor,
que se le conoce como el padre de la administración o la gestión moderna, y que había trabajado los procesos de planeación, atención en esto, en las fábricas y en las organizaciones empresariales. Vean qué cosa interesante. Por eso es que a estos autores se les denomina los autores del currículum eficientista. Y entonces se deja de lado toda esta idea de los alemanes, de John Dewey y del coronel Parker, y se pone más atención en las propuestas de planeación de Frederick Taylor, que Taylor decía, para poder tener una mejor productividad, para lograr una eficiencia y una eficacia, es necesario desarrollar un proceso de planeación en las organizaciones laborales, y eso es básicamente lo que ellos manejan, ¿sí? Es lo que ellos manejan. Y aquí aparece un término muy importante que no estaba aquí. Aquí se trabajaba con temas. Igual la propuesta de Herbert partía del tema. A partir de estos dos autores, este 1918 y este 1924, aparece un término que retoman de la administración de empresas, los famosos objetivos. Los famosos objetivos, un término que no estaba en las propuestas, ¿sí? En las propuestas pedagógicas de los alemanes, ni de la educación progresista o la nueva escuela americana. Y aparece este término que lo retoman de Frederick Taylor. Y entonces plantean que de ahora en adelante, para que la educación y sobre todo el trabajo que hagan los maestros sea eficaz y eficiente, debe basarse en objetivos. Y ahí aparece este término, que nos dominó aquí en México casi desde la década de los años 50 hasta los años 90, casi 40 años. Y en Estados Unidos casi todo el siglo XX. Y entonces aparece la idea de objetivos. Y ya no es como en las propuestas de John Dewey, de Herbert o del coronel Parker, que tú partas solo del tema. Ahora este tema lo debes convertir en un objetivo. En un objetivo. Para poder desarrollar tu planeación. Y básicamente esa era la esencia. Planteabas tu objetivo, es decir, tú quieres lograr esto, partes de aquí. Entonces, para tener claridad de dónde tienes que llegar, ese es tu objetivo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder llegar a cumplir ese objetivo? Que era básicamente lo que manejaba esta propuesta de planeación administrativa, y que retomaron estos autores. Y ya estamos hace 100 años, precisamente, 1924, cuando publica La hechura del currículum en Los Ángeles y Warren Chartes publica Construcción del objetivo. Este en el año 1923 y este en el año 1924, hace 100 años. Y entonces empieza a aparecer en la escena educativa los objetivos. Y ellos manejan todo currículum, plan de estudios, debe tener no solamente los temas, sino también deben diseñarse los objetivos. Y a partir del objetivo empieza la planeación. Por eso es que se les conoce como propuestas eficientistas, más de la mano de la industrialización de hace un siglo, que esa es la base.
Y aquí inicia una nueva etapa de planeación, de planeación. Y antes de continuar con esa etapa, pues me gustaría saber si hay algún comentario, algún agregado, algo que ustedes quisieran decir, adelante. O quisieran agregar. Varias dudas. Bueno, no dudas. Sí, no, sí, está bien. Por ejemplo, entonces, basado en esto, o va a ir cambiando, por ejemplo, entonces, lo que ahorita se maneja de la memorización, que no es bueno, ahí cómo se aplica. Sí, ya ahora con las nuevas propuestas, aquí recuerden, y lo estaré viendo. Ujú. Ahorita veremos algunas cosas generales. Hay varias propuestas educativas que llegaron a nuestro país, no todas llegaron. Primero llegó esta que les decía yo de la habilidad mental, ¿no? De las habilidades mentales. Entonces, esta es la primera propuesta pedagógica que nos llegó. Después de esta nos llegó el conductismo, de la mano del neoconductismo. Hubo dos aquí, el conductismo y el neo. Y después de esta nos llegó el constructivismo en los años 90. Aquí estamos, ahorita les voy a decir las fechas más o menos. Después del constructivismo nos llegó el enfoque por competencias, a partir sobre todo de los 2000. Y ahora estamos en la base de la famosa nueva escuela mexicana. Entonces, todas las tres últimas, estas cuatro últimas, que son las que más se manejaron en nuestro país, tenían como base la teoría de las facultades mentales, que ya les decía, su forma de entender el aprendizaje era la memorización y la repetición. Esta perduró más o menos en Estados Unidos hasta que, más o menos hasta hace 100 años, 1930. En Estados Unidos, en los años 30 se empieza a manejar, desde los 20 un poco, pero más en los 30, el conductismo. Y aquí en México el conductismo nos llega de manera plena en los años 60. Cuando en Estados Unidos se le pone fin al conductismo, en los años 60, 1959 propiamente, aquí en México empezaba a tener arraigo. Y estas dos propuestas, la teoría de las facultades mentales y el conductismo, junto con el neoconductismo, privilegiaban la memorización como base del aprendizaje. ¿Qué era aprender? Que tú memorizaras. Y por eso, de pronto, ¿verdad? Nos aplicaban un examen para comprobar si habías aprendido. Todo te lo tenías que tener aquí en tu cabeza. Y te decían, no puedes venir al examen más que con tu lápiz y tu goma. Todo lo que tengas aquí en la cabeza. Y por eso nos poníamos, ¿no? Antes del examen, repite y repite, repite y repite, repite, como base de la memorización. Estas dos propuestas educativas, la teoría de las facultades mentales y el conductismo junto con el neoconductismo promovieron la memorización. Llegó el constructivismo y dijo, no, no es memorización la clave. Lo importante es la asociación de ideas que vayan construyendo nuevos significados. Y ahí es donde la idea de memorizar va decayendo, aunque se ha mantenido. Todavía hay colegas que dicen, no, son constructivistas o están en la nueva escuela mexicana, pero promueven mucho la memorización. No es que la memorización sea mala, de hecho fundamenta todas las propuestas. El problema era la memorización vista como repetición y la memorización mecánica. La idea de memoria sigue siendo base en el aprendizaje, pero no una memoria repetitiva o memorización repetitiva y mecánica,
sino una memorización, sobre todo que permita el desarrollo de lo que se llama la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Porque aquí lo que se demostró es que la memorización, por lo general, era una memorización a corto plazo. Después del examen, aplicabas el examen y a los 2 días los alumnos ya no se acordaban de gran cosa. Y ahí es donde se criticó la esencia de la memorización. Pero es precisamente esta memorización repetitiva y mecánica que se impulsó y era buena, ¿no? O sea, no podemos decir que estaba mal, vaya, hace 100 años, todavía en los años 60, en los años 80, aquí en México, hace 45 años o 40, pues era la base del aprendizaje. Muchos de nosotros, sobre todo los de mi edad, nos formamos de esa manera y no podemos decir que estaba mala, era lo que había en su tiempo. Pero después, pues llegaron nuevas propuestas de aprendizaje, sobre todo el constructivismo, que ya explicaré algunas cosas rápidas más adelante. El constructivismo que ya había sido trabajado en los años 30 en Rusia, en los años 40 y 50 con Piaget en el área de Francia, y que aquí en México se impone en los años 90 y nace contra la idea de memorizar. En Estados Unidos en los años 60 con David Ausubel, y entonces propone nuevas formas de aprender. Por eso es que la memorización repetitiva y mecánica decayó, pero se sigue conservando la idea de la memorización de trabajo o la memoria de trabajo, que es muy importante. Es lo que pudiera decirte. Y por ejemplo, yo tengo como que no para ponerme en a favor o en contra, pero por ejemplo, ¿qué tanto realmente el niño o el adolescente aprende hoy con esta parte? Por Sí, ejemplo, yo trabajé en la de basado en competencias. Y por ejemplo, yo comparando basado en competencias con lo de ahorita, pues ninguno de los dos sirvió, porque bueno, al menos así lo manejaban en la institución que trabajaba, ¿no? Decía el director, pues competente es mientras te entregue las actividades, si están bien, o están mal, o no sabe, pues eso no es lo que importa, porque al final del día nada más necesitamos que cubra el que cumpla el haber tenido la competencia. sí, Y ahorita lo vemos con los niños, ¿no? Pues pásenlos con 6, pero pásenlos. Y entonces yo diría, ¿qué tanto entonces es efectivo esto, no? Porque realmente lo dijo todos los que venimos de la escuela de que nos memorizamos, pues te lo memorizaste, pero todavía hoy lo tienes. Y hay muchas cosas que ahorita en lo que usted hablaba, yo me acordé de una profe que me daba física, me hizo aprenderme la tabla periódica. sí. ¿No? ¿Para qué? No lo sé, pero hay muchos elementos, no puedo decir ahorita que me acuerdo de todos, pero pues sí me acuerdo de la gran mayoría de la tabla periódica. Entonces creo que malo no era. Sí, no era precisamente, ¿verdad? Desde estas propuestas. Y como bien dices, ¿no? Ahí el problema, y ya lo explicaré también a detalle, es lo que cada una de las propuestas teóricas entiende por aprender. Estas dos, sobre todo esta, que fue la primera desde mitad del siglo, no, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX, y ya después con esta, el conductismo y el neoconductismo, déjame ver si lo tengo aquí. No. Bueno, ahorita lo retomo. Primero esos, lo que hacían era esa, la base era la memorización y ese era aprendizaje. Pero luego las nuevas propuestas teóricas manejaron la idea que ante los cambios de tiempo de vida era necesario tener una nueva idea de lo que era aprender. Y el constructivismo por eso manejó el conocimiento no es repetitivo, se construye, porque en la vida cotidiana el alumno va construyendo cosas a partir de lo que ya sabe. Por eso el constructivismo pues, lo que defendiera mucho el conocimiento previo, ¿sí? Partir del conocimiento previo.
Esta es una propuesta que les digo, se desarrolló desde hace casi 90 años, pero aquí a México nos llegó en los años 90, hace 30 años. Y aunque estaban ahí sus propuestas, en Estados Unidos las rescatan en los años 60 y se socializan en los años 70. Pero a México nos llega hasta los años 90 y se trabaja de manera muy fuerte hasta los 2000, cuando se impone el enfoque por competencias, que ya les explicaré. Un grave problema del enfoque por competencias fue el hecho de que no tenía fundamento teórico pedagógico. Y entonces, mientras aquí el conductismo decía, bueno, aquí algo que debemos considerar es que en cada una de las propuestas se entiende de manera diferente lo que es aprender. Por ejemplo, en la teoría de las facultades mentales, aprender significa repetir lo que estaba en los libros de texto. En el conductismo y en el neoconductismo, aprender significa cambio de conducta. Yo como maestro tenía que evaluar, porque yo me formé como maestro dentro del conductismo, yo como maestro tenía que evaluar si los alumnos habían cambiado su conducta. El constructivismo dice, no, no es un cambio de conducta, es una reestructuración que sucede aquí en lo cognitivo, partiendo de lo que ya saben los alumnos y modificándolo para construir un nuevo conocimiento. Y a eso le llamaron aprendizaje significativo. Y por competencias se entendía la idea de resolver algunas tareas y problemáticas de manera individual. Eso era aprender. Y ahora con la nueva escuela mexicana, ya les diré más adelante qué es aprender, que es sobre todo, desde la nueva escuela mexicana, aprender implica que los estudiantes interactúen contextualizadamente en sus comunidades para resolver problemas. Entonces, si te das cuenta, la idea de aprender es completamente diferente en cada una de ellas. A nosotros a lo mejor nos tocó esta, ¿verdad? Y de ahí nacemos. Por eso a veces muchos docentes dicen, es que este trabajo por proyectos no sirve porque los alumnos ya ni saben esto, ya ni se aprenden. ¿Qué nos hacían en el conductismo? ¿Qué nos evaluaban? Por ejemplo, conceptos. Como bien dices tú de química, ¿no? Que así nos hacían aprender los elementos, y yo como maestro también, cuando trabajaba en telesecundarias y trabajaba todas las asignaturas, en química, se me van a aprender estos y me los van a repetir en el examen. Y esa era la idea. Si lograban decir a lo mejor ciertos elementos o manejar algunos conceptos, porque además los conceptos eran precisos. Si yo te dije que biología era esto, así te lo ponía en el examen y así me lo debías resolver. Y esa era la memorización mecánica repetitiva. Pero pasó el tiempo y nos dijeron, no, aprender ya no es así, es otra cosa. A lo mejor algunos nos quedamos en aquellos tiempos que decimos, todos sabemos, ¿no? Que para nosotros, pues todos nuestros tiempos fueron los mejores, pero ahora, ¿no? Ahora lo importante es que la idea de aprender tiene otro sentido y otro significado. Y a lo mejor, ¿no? Como les digo, que me decía un maestro, con eso de proyectos los chicos no aprenden. Bueno, y ahí le decía, hay que entonces pensar qué entiendes por aprender. Y me decía eso, precisamente ya no saben los conceptos, ya no saben las fórmulas de memoria y esto y lo otro. Ah, bueno, porque aquí lo que busca esta nueva escuela es que no haya ese proceso. O sea, hay que como que irse adecuando a estos aspectos. Algunos nos gustan, ¿verdad? A otros no. Por ejemplo, fíjense, en medicina, ¿no? En las facultades de medicina, que a veces trabajo dando cursos a los docentes, por ejemplo, aquí en la UAMX. Ellos, y en leyes, medicina y leyes, son muy dados
tanto los abogados como los médicos, a que te debes de aprender de memoria los libros. Para el caso de medicina, ¿no? Los libros relacionados, por ejemplo, primer semestre fisiología, y son libros tremendos. En derecho, leyes, libros tremendos. Y ellos están en ese, es que se los deben saber de memoria, se los deben aprender de memoria. Y por eso es que cuando llega la propuesta de proyectos a estos espacios, sobre todo medicina y derecho, de pronto dicen, eso no aplica aquí, no sirve. Y cuando se han hecho intentos de aplicarlos, pues muchos los rechazan, porque parten de la idea de que lo importante es la memorización fuerte de esos textos. Entonces ahí como que de pronto donde podemos entrar, pero cada propuesta teórica trae sus beneficios, indiscutiblemente que también trae sus problemas, pero busca estar al tono de los tiempos en los cuales se está viviendo. Esa es la idea. ¿Sí? Y ya las iré desglosando cada una de ellas. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Bueno, en este sentido nace la idea de los objetivos. Y los objetivos van muy de la mano con todas las propuestas eficientistas que aquí están. Hay un paréntesis muy importante que es este. En 1918, aunque ya se venía trabajando desde el cierre del siglo XIX, desde 1890, nace una propuesta interesante que es proyectos, que venía ya desde la Italia medieval. Desde la Italia medieval venía la idea de proyecto, pero que en el siglo XIX en Estados Unidos se empieza a retomar, sobre todo en las famosas escuelas de artes y oficios, lo que aquí también se conoció como la SEDAYO. Y entonces se empieza a manejar la idea de trabajar por proyectos más relacionados con la vida cotidiana y diaria de los estudiantes o con la vida laboral de los estudiantes. Y este es un paréntesis importante, donde un autor muy importante, Kilpatrick, maneja la propuesta de proyectos. Dewey la rescató, pero no le interesó mucho. Pero Kilpatrick, que tomó algunos cursos con John Dewey, sí se interesó en ella y la pone en práctica, sobre todo en escuelas rurales, que es donde trabajaba Kilpatrick. Y la propuesta de proyectos es muy diferente a la propuesta eficientista. Por eso los proyectos no llevan objetivos, mientras la propuesta eficientista sí lleva objetivos, los proyectos no trabajan con objetivos. Y ahí siguió. Kilpatrick publica un artículo en 1918 que es donde despliega ya todo el sentido de trabajar por proyectos. Y lo retoman algunos autores, lo retoman en otros países, en España, en Tailandia, no, en Tailandia, no. Ahorita recuerdo cuál es el país asiático que lo retoma. España, México. Aquí en México, la vez primera que se aplica la propuesta de proyectos es con Rafael Ramírez como secretario de Educación, porque Rafael Ramírez se formó en Estados Unidos con alumnos de Kilpatrick, no propiamente con Kilpatrick, con alumnos de Kilpatrick. Y fue el primero que trajo la idea de proyectos en 1934. 1934. Para escuelas rurales. Recuerden que Rafael Ramírez impulsó mucho las escuelas rurales. Pero lo que se impuso, proyectos,
se quedó como que a la saga. Ah, es para escuelas rurales. Sirven escuelas comunitarias. Lo que debe impulsarse es el currículum eficientista. Y entonces estos, que ya les decía, también en 1918, pero sobre todo en 1924, son los que empiezan a marcar el sentido de un trabajo diferente. Proyecto se quedó ahí como que la saga y se empiezan a impulsar estas propuestas de un currículum basado en objetivos en los años 20, hace 100 años. Hace 90 años surgen propuestas, 90 y 80, en los años 30 y años 40 surgen propuestas como la de Harold Rush y la de Hollis Caswell, años 40. En estos textos es donde nace la idea que ahorita ustedes que están en educación básica están trabajando, el famoso programa analítico, el famoso programa analítico, en los años 40, en los años 40. ¿Por qué surge? Y se los voy a explicar de manera muy rápida, en 3 minutos. Resulta que con las propuestas de Charters y de Franklin Bobbitt, se decía, hay que manejar propuestas de temas para los diferentes grados. Pero había propuestas de temas que de pronto se excedían mucho. Hay un currículum que por ahí rescaté de 1930 y tantos para inglés, para la enseñanza del inglés, y tiene más de 1200 temas. Entonces surgía un problema. Las autoridades o los estados, porque allá recuerden que son independientes los estados, promovían su propuesta curricular para sus condados o para el estado en general y nada más daba una serie de temas. Y entonces la obligación de los maestros, sobre todo en educación secundaria, era que de ese listado de temas que te dieron, tú eligieras cuáles ibas a trabajar de acuerdo a tu contexto. Y a eso le llamaron programa analítico, que después le llamaron codiseño curricular o diseño colaborativo. Es decir, tu autoridad te da estas temáticas, ahora tú decides para tu año escolar cuáles vas a trabajar, a cuáles le vas a dar más importancia. Y ahí surgió con estos textos el famoso programa analítico, que aquí en México se impuso hasta los años 80. Ya después les platicaré otra cosa. Pero bueno, entonces en ese sentido se sigue manejando la idea. Todo currículum debe trabajarse por objetivos, no solo por temas. Pero seguía la idea, bueno, ¿y quién define los objetivos? Ya la autoridad definió los temas. ¿Quién define los objetivos? Tuvieron que pasar 30 años y en 1959, no, perdón, no 30, bueno, después de la publicación de este primero, sí, en 1949, no 59, 49, 30 años casi después de la primera publicación del currículum donde se decía que era necesario trabajar por objetivos, Ralph Tyler publica este librito que cambió muchísimo el trabajo de los docentes, que se puede traducir como principios básicos del currículum y la instrucción. Que aquí en México la idea de instrucción casi no predominó, se tradujo más como la idea de enseñanza, de enseñanza. ¿Por qué es importante este libro? Porque retoma la idea de que todo diseño curricular se debe basar en objetivos. En objetivos. Déjenme ver si lo tengo aquí.
en objetivos. Esa es la idea. Más aún, y esto es lo importante que retomo de este libro. Y bueno, pues ahorita los tiempos se nos fueron, ¿verdad? Ya no vamos a llegar a lo práctico, pero lo hacemos la próxima semana. Más aún, es el primer autor que retomando las ideas de los anteriores pedagogos, maneja cuáles serían los elementos de una planeación. Y lo maneja, déjenme, no, aquí ya no lo tengo. Lo maneja en 4 aspectos. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Con qué te vas a ayudar para lograrlo? ¿Y cómo sabrás si lo lograste o no lo lograste? Esa es básicamente la esencia del proceso del currículum. Denme un segundito, déjenme nada más. Nuevamente, lo que maneja Ralph Tyler es retomar la idea de objetivos y dice, toda propuesta curricular debe desarrollarse a partir de objetivos, temas y objetivos. Y para desarrollarla en el aula, porque eso es lo importante, estos autores, todos estos, lo dejaron en general, pero lo que hizo importante este librito, perdón, fue sobre todo que lo hizo más práctico. Y entonces definió, para trabajarse en el aula, el maestro debe considerar 4 elementos. ¿Qué voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con qué me voy a ayudar para lograrlo? Y sobre todo, ¿cómo sabré si lo logré o no lo logré? Esos son, voy ahorita a ir a la otra presentación que había yo planeado como segunda parte, pero ahorita ya para ir cerrando, ¿verdad? Esos son los 4 elementos importantes de trabajo en una planeación y que de pronto fueron los que detonaron el trabajo de desarrollo que es básicamente el sentido de una planeación. Entonces es precisamente Kilpatrick, perdón, no, Ralph Tyler, quien empieza a manejar esta idea de una planeación diferente para poder definir cada uno de estos aspectos. Nuevamente, son 4 y son con los 4 que se empezó a trabajar toda esta idea, ¿sí? Toda esta idea del sentido que de pronto implicó la planeación y con lo cual se empezó a manejar ya una propuesta clara que a los maestros, vaya, les digo, fue el libro se publica en 1949, se empieza a socializar ya en lo que sería los años 50, pero que de alguna manera empieza a rescatar esta esencia de un trabajo diferente para planear con estos 4 elementos que ahorita se los voy a exhibir. Déjenme ver que no me quiere abrir esta presentación. Caray, 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 caray. Aquí está. Un segundito. Ya sé dónde se los voy a enunciar de mejor manera.
No sé si mientras hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran referir, adelante. Pueden tomar la palabra. Aquí está. Un segundito, denme Sí. Bien, aquí está. Esta es la diapositiva, creo que ya la están viendo. Está precisamente la propuesta de Rap Tyler. Aquí lo tienen, que en el 1949 publicó ese libro y fue el que es un librito muy práctico, está traducido al español, ¿eh? Y ahí es donde él maneja, en este libro desglosa estos capítulos. Primero, ¿qué debe hacer un maestro? Definir apropiadamente objetivos. Ya te dieron un tema, define ahora su objetivo. Segundo, con base a este objetivo, define tus experiencias de aprendizaje. Ya que tienes tus experiencias de aprendizaje, organízalas para que tengan un efecto importante en los chicos. Y por último, evalúa. Evalúa. 4 aspectos concretos. Y aquí están, que después se convirtieron en esto. ¿Qué aprendizajes quieres lograr con tus alumnos? Objetivos. ¿Cómo lo vas a lograr? Actividades. ¿Con qué te vas a ayudar? Recursos o material didáctico. ¿Y cómo sabrás si lograste el objetivo o no? Evaluación. Son los 4 aspectos clave de un trabajo educativo. Por eso fue muy importante la obra de Ralph Tyler. Pero había un problema que de pronto en los años 50 empezaron a manifestar los maestros. Sí, desde 1918 nos han dicho que hay que trabajar por objetivos. Y ahora viene el problema. ¿Cómo se formula un objetivo? Y aquí es donde hace su aparición este autor, Benjamin Bloom, alumno de Ralph Tyler, quien, siguiendo el trabajo de su maestro, después de que publicó 7 años después de la publicación de su maestro, le encarga a su maestro, Ralph Tyler, que haga sobre todo un trabajo donde defina los objetivos y aparece su famosa taxonomía, 1956, hace 70 años, donde, y la taxonomía, pues a muchos maestros de aquel entonces, todavía me tocó, nos vino a clarificar y nos decía cómo formular objetivos, porque ya nos habían dicho, ya no vas a trabajar por temas, vas a trabajar por objetivos. Sí, pero ¿cómo? Ah, bueno, está la taxonomía de Benjamin Bloom. Y con esa taxonomía hay que formular los objetivos. Hubo después otras propuestas, David Caldwell, el dominio afectivo, porque esta nada más se centró en el dominio cognitivo, la famosa taxonomía, la que más se conoce. David Caldwell, el dominio afectivo, Elizabeth Simpson y Anita Harrow, el dominio psicomotor, ¿no?
pero lo importante es que apareció la taxonomía. Y entonces nos decían, bueno, en los programas tú tienes el tema. Ese tema, conviértelo en objetivo de enseñanza. ¿Cómo lo convierto? Ayúdate a la taxonomía. Y la mejor forma de convertir un tema, por ejemplo, voy a estudiar culturas mesoamericanas, es el tema, culturas mesoamericanas. Ahora el tema conviértelo en objetivo. Y lo primero que debe tener un objetivo es un verbo, pero primero debes definir a dónde quieres llevar a tus alumnos. ¿Los vas a dejar en el nivel de recordar? ¿Los vas a llevar a comprender? ¿Los vas a llevar a aplicar? ¿Los vas a llevar a analizar? ¿Los vas a llevar a evaluar o los vas a llevar a crear? ¿Hasta dónde quieres llevar a tus alumnos con ese tema? Y entonces yo decidía, no, yo creo que los voy a llevar a analizar, hasta el nivel de analizar. Bueno, entonces ahora elige de los verbos que ya John Dewey manejó, elige cuál es el que tú consideras conveniente para diseñar tu objetivo. Y entonces yo revisaba, porque a mí me tocó todavía, a mí me formaron con esta forma de planear y yo todavía planeé los primeros años de mi trabajo profesional, planeé de esta forma. Entonces ya decidía yo, tengo el tema culturas mesoamericanas, a ver, los voy a llevar hasta el nivel de analizar. Voy a utilizar el verbo comparar, que está aquí. Y entonces ya definía el objetivo. Los estudiantes o el estudiante comparará en un cuadro de doble entrada los aportes de las culturas mesoamericanas sin errores. Así se formulaba el objetivo. Déjame ver si lo traigo. Sí, aquí lo traigo. Vean, el objetivo, como ya estábamos en el conductismo, que la próxima sesión lo voy a explicar, el objetivo debería definir el cambio de conducta y debería ser medible. ¿Cuál eran los elementos de un objetivo? Y esto, vaya, nosotros como maestros allá en los años 80, principios de los 90, siempre teníamos a la mano los verbos de la taxonomía y el formatito para diseñar un objetivo. Y este era 5 elementos, ya después te lo sabías de memoria y no había problema. Primer elemento, ¿quién va a efectuar la conducta? El alumno. Segundo elemento, el verbo, que era el más importante. ¿Cuál verbo elegiste? ¿Hasta dónde los quieres llevar? Y el verbo era en futuro. Tercer elemento, el contenido o tema. En este caso, el alumno identificará los países del continente asiático y sus capitales. Cuarto aspecto, las circunstancias, en un mapa con división política. Y quinto aspecto, el de ejecución medible con un máximo de 30 errores. Es decir, si habíamos visto 20 países del continente asiático con sus respectivas capitales, el alumno solamente tenía posibilidad de equivocarse en 3. Si lograba 17, era 10. Y de ahí para abajo. Pero así formulábamos el objetivo. Uno formulaba el objetivo, uno lo diseñaba. Todavía hasta 1994. A partir de ese año nos dijeron, ya no, ahora es el Estado, es la SEP quien les define los objetivos. Y todavía, ¿no? Todavía. Entonces, esta era la idea. Entonces, ya con ello teníamos el primer elemento, que era el objetivo. El primer elemento. Ahora venía en la planeación el segundo elemento, las situaciones de aprendizaje o las actividades como las conocíamos comúnmente. Ya sabes a dónde quieres llevar a tus alumnos. Ahora, ¿qué actividades vas a realizar?
Y a estas actividades, y atención con esto y con esto cierro, a estas actividades las llamó Ralph Tyler, no las llamó, dijo que deberían ser secuenciales. Y de ahí surgió la idea de la famosa secuencia didáctica. Entonces decía Ralph Tyler y después su alumna Hilda Taba, las actividades deben formularse en secuencia didáctica. 1962 nace la idea de secuencia didáctica. Ya tienes el objetivo. Ahora planea tu secuencia didáctica, es decir, tu secuencia de situaciones de aprendizaje o de actividades para lograr este objetivo. Y ahí nació la segunda, porque ya vimos que la primera fue la de Herbart, la segunda propuesta de planeación didáctica. Planear mediante secuencias didácticas, que es lo que vamos a trabajar el próximo viernes. La idea era que lo trabajáramos hoy, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo, bueno, más no de tiempo, sino más bien por la situación que vivimos, ya no se va a poder. Pero ahí es donde nace. Entonces, la próxima semana, voy a trabajar, ¿verdad? La idea de secuencia didáctica y haremos ejercicios. Haremos ejercicios de cómo planear por secuencias para que entiendan cómo era una planeación. Nada más les adelanto algo. De acuerdo a esto, en la actualidad ya no debemos planear por secuencias didácticas. Y ya les diré por qué. Ya les diré por qué. Entonces, ahí la clave, ¿verdad? Es que aprendamos más bien, a que entendamos qué era una secuencia didáctica y cómo se planeaba. Porque ahora lo que se dice que es secuencia didáctica no es. Algunos dicen es que secuencia didáctica es actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Eso no es secuencia didáctica. No sé, sí sé dónde lo sacaron, pero no es secuencia didáctica. Ya les explicaré cómo se planeaba por secuencia didáctica. ¿De acuerdo? Pero ahí está. Entonces nos quedamos en esta parte, ¿verdad? Nos quedamos en esta parte para ya la próxima semana retomarla y empezar ya en un trabajo más de tipo práctico, hacer las planeaciones concretas por secuencia didáctica. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? No sé, antes de cerrar, no sé si hay algún comentario, algún agregado, y si no, estaríamos cerrando por el día de hoy. Vamos bien, profe. Muy bien, bueno. Es mucha información, pero ya conforme lo vayamos haciendo. Sí, y recuerden, estamos todavía ubicados en los años 60. En los años 60, que es cuando se da la segunda forma de planeación didáctica, podemos ir a nivel global, ¿sí? Y ya nos iremos acercando hasta lo actual. Bueno, pues entonces les agradezco mucho, les reitero pues las disculpas por todas estas cuestiones técnicas que se dieron y nos vemos la próxima semana. Ya desde temprano el viernes yo empiezo a manejar ahí en el grupo de WhatsApp las formas para ver cómo nos vamos a conectar, para que no nos ocurra lo de hoy. Ok. Una pregunta nada más, profe. No, para ir haciendo actividades todavía no hasta la otra semana. No, hasta la otra. Ok. Hoy era, pero pues nos faltaba todavía una hora de trabajo. Pero ya la próxima ya vemos 2 actividades concretas. Ok, está bien, ¿Vale? profe. Gracias. Bueno, pues que tengan muy bonita noche, un bendecido descanso y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.